Estamos en esta mañana para la enseñanza, de acuerdo al día que estamos viviendo hoy, la fiesta de Sukkot, la fiesta de Sukkot. Y aquí hemos hecho una sukkah. ¿Qué tal les parece? ¿Sí? ¿Está bonita? Bueno, esto es una representación simbólica, ¿sí? Todos estos son simbolismos los cuales vamos a aprender. Obviamente la enseñanza de Sukkot es una enseñanza muy extensa, muy grande, pero he querido sacar dos aspectos fundamentales de lo que es Sukkot, los cuales vamos a ver. Primeramente, ¿cuál era el propósito de Sukkot? Y segundo, ¿sí?, ¿cómo se construye Sukkot? ¿Cuál es el propósito de Sukkot? Y segundo, ¿cómo se construye Sukkot? Para eso vamos a aprovechar estos dos domingos. Hoy vamos a ver una parte y dentro de 8 días vamos a ver la otra, con la ayuda de nuestro Dios. Si es su voluntad y Él lo permite, nos da la vida, amén, porque dependemos de Él, que Él nos dé su vida, nos dé la licencia. Y para eso les pido por favor que vayan a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, versículo 33. Por favor, búsquelo. Acostumbre a traer su Biblia para leerla, no solamente lo que usted escucha acá, sino que lea y compare con lo que yo le digo acá. No trague entero. Cada palabra que yo digo acá, luego es su deber ir y verificar, ¿verdad?, lo que nos está diciendo el pastor Carlos Rabat, o será que nos está metiendo gato por liebre. Sí, sí. Mire, si uno habla la verdad, uno no tiene por qué temer que las demás personas lo examinen a uno. Sí, yo no temo que ustedes me examinen, que ustedes examinen la palabra que aquí damos. ¿Ok? Dice Levítico 23, 33. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: y el día 15 del mes séptimo es fiesta de Sukkot para Yahweh. ¿Para quién es la fiesta? Entendamos esto, el propósito de la fiesta, ¿quién es? Yahweh, es para Él. ¿Para quién hacemos esto? Para Yahweh. Yo siempre recalco, estas no son las fiestas judías. Esto es un gran engaño que el enemigo ha metido en el corazón, en el pensamiento de muchos. Ustedes celebran las fiestas judías, ¿no? No, nosotros celebramos las fiestas de Yahweh. En ninguna parte acá usted encontrará de este texto que diga fiesta judía, sino la fiesta de ¿quién? De Yahweh, son para Él. Entonces algunos piensan que nosotros nos estamos volviendo judíos o nos estamos judaizando por el hecho de celebrarles las fiestas a Yahweh. Yo no tengo afán en que usted se vuelva judío en ningún momento, ¿sí? El hecho que yo tenga ascendencia judía, de carne, de sangre, no quiere decir que por eso yo esté interesado en que usted sea judío. No, a mí no me interesa judaizarlo a usted, y yo aclaro esto, porque a nosotros sí nos acusan y nos persiguen por eso, bastante, y yo quiero aclarar eso. Sí, mucha gente, y hasta inventan cosas de nosotros. Yo no sé dónde sacan tantas cosas, que un día dice que nos vieron a todos nosotros por allá en uno de los cerros de acá de Cali, en el cerro de las Tres Cruces. Dice que nosotros estábamos sacrificando unos corderos allá. Yo quiero que levante la mano con quién fui yo, que no me acuerdo. Levante la mano con quién fui, porque yo la verdad no me acuerdo. Yo dije, sí, me vieron. Vea pues. Y que nos vieron allá y todo eso. Y que también yo había dado la orden que todos los hombres tenían que circuncidarse su miembro viril. ¿Yo alguna vez les he dicho eso? Bueno, pero el enemigo, al árbol que más se le tira piedras es porque tiene fruto. Amén. Entonces dice acá, claro, el enemigo no va a querer que uno esté enseñando estas verdades. Entonces dice que la fiesta de Sukkot es ¿para quién? Para Yahweh, durante 7 días. El primer día habrá santa convocación. Esa palabra convocación es mikra. Recuerden, esa palabra ya la deben de ustedes tener reconocida, ¿sí? Mikra, que significa convocar, que significa congregar, pero también significa
ensayo. Es decir, que estos son ¿qué? Ensayos. Y los ensayos tienen un propósito: prepararnos, 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 porque el Señor vendrá por un pueblo que esté ¿qué? Preparado. Esta es otra preparación más. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esta preparación? Una preparación más. Y mientras más nos preparamos, mejor, porque cuando venga el Señor seremos tomados por Él. Dice acá: no harán ningún trabajo de servidumbre. 7 días presentarán ofrendas encendidas ante Yahweh. El 7 significa, dentro del pensamiento bíblico hebreo, perfección. Perfección, ¿sí? Estar completo. Estar completo. 7 días presentarán ofrendas encendidas ante Yahweh. En el 8º día, que es el día en el que se cierran todas las fiestas, tendrán santa convocación y presentarán ofrenda encendida a Yahweh. En sus Biblias dice comúnmente día festivo será, ¿cierto? ¿Sí dice allí o no? Día festivo o día de ¿qué? De solemnidad. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Fiesta? Es fiesta, ¿sí? Será fiesta. Y ningún trabajo de servidumbre harán. Aunque esa palabra la vamos a entender dentro de 8 días, esa palabra que aparece ahí, que han traducido como es día festivo o fiesta, la vamos a entender dentro de 8 días. Porque aunque puede significar eso, vamos a ver que tiene un significado más profundo y mayor. ¿Ok? Pero como no es la enseñanza de hoy, sino dentro de 8 días, esa se la voy a dejar para dentro de 8 días. Y saltemos al versículo 39. 39 dice: ciertamente el día 15 de este mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, celebrarán una fiesta a Yahweh. Mire, ¿celebrarán fiesta a quién? A Yahweh, durante 7 días. El primer día será un tiempo de cesación total, ¿sí? Total. Y el 8º día también será un tiempo de cesación total, de cesar de hacer todo lo que hacemos. Desde el primer día tomarán fruto de árbol selecto. Ojo, fruto de árbol ¿qué? Selecto. ¿Ramas de qué? Palmeras. Ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo. Y durante 7 días se regocijarán en presencia de Yahweh su Dios. Estos elementos los tenían que recoger y con ellos tenían que hacer ¿qué? La suká. ¿Sí? La suká, es decir, la morada, esa tienda que hacían, que comúnmente también traducen como tabernáculo. Y esto lo vamos a ver dentro de 8 días. Los elementos, ¿cuáles son los elementos? Y dice acá: y celebrarán esta fiesta Yahweh anualmente durante 7 días. El mes séptimo la celebrarán. Estatuto perpetuo será por sus generaciones. En Sucot morarán durante 7 días. En su Biblia tal vez digan tabernáculos, o en enramadas, o en chozas, o en tiendas. No sé qué, cómo dice su Biblia. En Sucot morarán. Sucot es la palabra plural de Suká. Morarán durante 7 días. Todo natural de Israel morará en Sucot. ¿Quiénes morarán en Sucot? Todo natural de Israel. Ojo con eso. Todo natural de Israel. ¿Qué es ser natural de Israel? Lo vamos a ver dentro de 8 días. Es que tengo de una vez que irles preparando para dentro de 8 días. ¿Sí? Todos va a estar dentro de 8 días. Para sus generaciones venideras, todo natural de Israel morará en Sucot, para que sus generaciones venideras sepan que en Sucot yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh su Dios. Amén. Yo soy Yahweh su Dios. Entonces, si ese es el texto que quería leerles respecto a Sucot. Pero como les digo, esto tiene una cosa muy grande. De hecho, este tema es amplísimo. Es un tema profético tremendo, tremendo. Y el propósito es que nosotros vayamos aprendiendo día a día cuál es el significado de Sucot. Pero para que empecemos, vayamos nuevamente al versículo 33.
Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el día 15 del mes séptimo es fiesta de Sucot para Yahweh durante 7 días. El primer día habrá santa convocación, no hará ningún trabajo de servidumbre. Durante 7 días presentarán ofrendas encendidas ante Yahweh. ¿Cuál es el propósito primario o inicial de Sucot? ¿Presentar qué? Ofrendas encendidas. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué son las ofrendas encendidas? Durante el tiempo en que Israel celebraba Sucot, debían traer delante del eterno Dios sus ofrendas encendidas, ofrendas de fuego, ofrendas de incienso, ¿sí? Que vienen acompañadas con fuego, que vienen acompañadas, eran ofrendas sacrificiales acompañadas por medio del fuego, se ponían al fuego. Y ese era el propósito inicial de Sucot, que el pueblo presentara durante el tiempo que celebraban Sucot, estuvieran presentando una ofrenda ¿qué? Encendida. Y eso lo hacían durante 7 días. Como les decía, el número 7 significa estar completo, significa estar perfecto. Esto en el ambiente profético para el creyente hoy que cree que Yeshua es el Mesías enviado por el eterno Dios, nuestro Salvador, entendemos entonces que esos 7 días no hacen referencia literalmente a 7 días únicamente en la semana, sino que habla de una continuidad en el tiempo de nuestra vida, constante. ¿Por qué? Porque 7 significa completo, totalidad. Es decir, que para el creyente en Yeshua, esto tiene que ver con una permanencia continua en su vida. Nosotros estamos llamados entonces a presentar delante de Dios continuamente ofrendas encendidas, todos los días, constantemente, día a día, momento a momento. Usted y yo tenemos que presentar ofrendas encendidas. Ahora, las ofrendas encendidas eran algo muy especial y no habían sido delegadas a cualquiera, sino que habían sido otorgadas como parte de la herencia de lo que iban a poseer a los sacerdotes. Y recuerde que ustedes y yo hemos sido llamados a ser una nación sacerdotal, un real sacerdocio. Dice la palabra que el Señor nos ha llamado a ser un reino de sacerdotes. Busquemos Josué capítulo 13 versículo 14. Versículo 14 dice: solo a la tribu de Leví no dio heredad. Mire, ¿a quién no se le entregó tierra para poseerla? ¿A la tribu de qué? De Leví. Porque el Señor les había dicho: porque yo seré su heredad. O sea, no es que ellos no tuvieran lugar donde vivir, aclaro esto. No es que ellos no tuvieran casa, sí, ellos tenían moradas donde vivir. Solamente que no se les había entregado heredad o tierra, porque la heredad o tierra era lo que se entregaba para trabajarla, para usufructuarla, para cultivarla, para sacarle provecho económico. Ellos tenían la posibilidad de tener sus casas, pero no se les entregó tierra para trabajarla de tal manera que de ahí sacaran provecho ¿qué? Económico, porque el eterno Dios era su heredad. Y dice acá: solo la tribu de Leví no dio heredad. Su posesión, su heredad, la heredad de Leví, de los que habían sido llamados al sacerdocio en Israel, serán los sacrificios encendidos. Entonces, ¿cuál era la posesión? ¿Cuál era la heredad de la tribu de Leví? Los sacrificios encendidos. Y dice: los sacrificios encendidos a Yahweh Dios de Israel, tal como él lo había hablado. Es decir, que las ofrendas encendidas no serían cualquier cosa, pasarían a ser la misma posesión y la heredad de ¿quiénes? De los sacerdotes. Es decir, que eran ellos quienes debían administrar las ofrendas encendidas, pues habían sido entregadas, otorgadas a ellos directamente. A nosotros
como un pueblo sacerdotal, como lo dice el apóstol Pedro, y también lo revela el apóstol Juan, que somos un reino de sacerdotes, que somos un real sacerdocio. A nosotros se nos ha entregado precisamente el administrar las ofrendas encendidas. ¿Qué debemos administrar como pueblo sacerdotal del Señor? Las ofrendas encendidas. Ofrendas encendidas que se presentaban en el tiempo o en la fiesta ¿de qué? De Sucot. Y dice acá, veamos otro texto en primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Fue entonces un varón de Dios hasta Elí y le dijo: así dice Yahweh, ¿no me revelé claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, esclavo en casa de Faraón? Mire, ¿hasta dónde fue? Hasta el sacerdote ¿qué? Elí. Él era el representante. Y el Señor le dice por medio de un hombre, de un varón: ¿acaso no fui yo quien me revelé claramente a la casa de tu padre cuando aún estabas esclavo? ¿En dónde? En Egipto. Cuando Israel estaba en esclavo en Egipto. ¿No lo escogí yo entre todas las tribus de Israel? Cuando está hablando de su padre, estaba haciendo una referencia directamente ¿a quién? A Aarón, que era descendiente de la tribu de Leví. Y dice acá: no lo escogí entre todas las tribus de Israel, hablando de Leví, para que fuera mi sacerdote, para que subiera a mi altar a quemar incienso y llevar el efod en mi presencia, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. Mire que este varón le está haciendo reclamo ¿a quién? A Elí. O sea, no es el varón, es Dios mismo quien lo mandó. Y nosotros vemos que Elí fue un hombre que no ejerció el sacerdocio correctamente, porque permitió que sus hijos se prostituyeran. De hecho, sus hijos terminaron muertos por el mismo juicio de Dios, cuando quisieron presentar una ofrenda inadecuada. ¿Sí? Dice que presentaron fuego extraño, pero ese no es el tema de hoy, porque si me voy por ese lado, ahí sí que ya no terminamos. ¿Sí? Y dice que estos muchachos habían presentado ese fuego extraño porque a ellos se les había dado el administrar como sacerdotes las ofrendas ¿qué? Encendidas. Y dice que ellos eran los que llevaban ante el altar el incienso que acompañaba aquellas ofrendas encendidas, y llevar el efod. El efod era un cinturón que los hacía reconocer entre todo el pueblo, los distinguía entre todos como ¿qué? Como sacerdotes. ¿Sí? Era eso, ese reconocimiento, era ese sello particular que tenían ¿quiénes? Los sacerdotes, porque nosotros como sacerdotes de Dios, como real sacerdocio, como reino de sacerdotes, tenemos un cinto, tenemos un sello, el cinto de la verdad. Y ese cinto es el que nosotros llevamos siempre, amén. El que nos hace ver como sacerdote. Y ese cinto de la verdad precisamente es el que nos identifica con la verdad de ¿qué? De su palabra. Verdad a la cual nos lleva ¿quién? El Espíritu de Dios. Entonces dice acá, las escrituras nos muestran que tal como el Señor había dispuesto, ¿sí? Estos sacrificios encendidos u ofrendas encendidas eran administradas y habían sido dadas directamente ¿a quién? A los sacerdotes. Es decir, que nosotros tenemos que entender hoy esto de manera profética, porque cada cosa que está escrita acá era sombra de lo que había de venir. Y eso se aplica hoy al pueblo de Yahweh, al pueblo de Yeshua, al que Él está levantando, de donde está levantando un pueblo que sea sacerdocio, un pueblo de sacerdocio para Él. Y a nosotros nos ha sido dado el administrar las ofrendas encendidas. Pero la pregunta es, ¿qué son las ofrendas encendidas? Salmos capítulo 141 versículo 2.
¿Qué son las ofrendas encendidas? En la antigüedad las ofrendas encendidas tenían que ver con aquellas que se ponían encima del altar, bajo o sobre el fuego, más bien bajo el fuego, no, sobre el fuego. Se ponían a fuego aquellas ofrendas que se ponían a fuego. Pero ¿cómo lo entendemos hoy nosotros? Salmo 141:2, ¿lo tiene? Salmo 141:2 dice: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Sea puesta mi oración como ¿qué? Como incienso. Entonces la ofrenda encendida, ¿qué es? La oración. Recuerde que el incienso encendido, ¿no? Incienso encendido, ¿sí? El incienso hacía referencia a las ofrendas que eran ¿qué? Encendidas. Y dice acá que la oración, dice David, hablando David, dice es el incienso o es la ofrenda encendida. Y dice él, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. También veamos lo que dice Salmo 55:17. Salmo 55:17 dice: tarde, mañana y mediodía vendré, meditaré y clamaré, y él oirá mi voz. ¿Y oirá qué? Mi voz. Entonces estamos teniendo acá que estamos viendo, mis amados, que la oración es lo que hace referencia a las ofrendas ¿qué? Encendidas. Pero eso tenemos que entenderlo bien. Proverbios capítulo 15 versículo 8. Proverbios capítulo 15 versículo 8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Yahweh, pero la oración de los rectos es su deleite. Mire que hace una comparación entre el sacrificio, entre los sacrificios y ¿qué? Y la oración. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Verdaderamente, la oración de ¿quiénes? De los rectos, de los justos. Rectos o justos. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación. No es que el Señor en la antigüedad estuviera en contra de los sacrificios que él mismo le había dicho al pueblo que trajeran. Solamente que el pueblo malinterpretó todo esto y ellos pensaron que sencillamente se trataba de traer animales por traerlos, sino que se trataba era de un cambio de vida, que entendieran cuál era el propósito en su vida. No se trataba de traer constantemente o cada año un animal, sacrificarlo, presentarlo y ya lo hice todo, me lavé las manos y me fui. No. Y eso es lo que hacía Israel. Habían caído en una religiosidad completa, continua, como muchos hoy han caído también en una religiosidad constante. Y por eso dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Yahweh. Es algo detestable, es algo inmundo. Es algo que sube ante la presencia del Señor con mal olor, con hediondez, como algo fétido. Y no es el sacrificio, y no era el sacrificio en sí, sino el corazón del que sacrificaba. Porque no era que el Señor llegara y uy, ese sacrificio huele rico, mire ese cordero, vea, uy, asado mejor. No, era lo que él veía en el corazón. Y ellos no habían entendido y pensaban que todo trataba sencillamente del sacrificio que ponían allí. De hecho, ese sacrificio era una representación de sus vidas. Se suponía que ellos deberían ser los que estuvieran ¿en dónde? Allí en la parrilla, quemándose, siendo destruidos, entregándose continuamente al Señor. Y dice acá: el sacrificio de los impíos es abominación, es inmundicia, algo inmundo ante Yahweh. Pero la oración ¿de quiénes? De los rectos. No se trata de orar por orar. De hecho, la palabra oración en hebreo es la palabra tefilá. Tefilá, oración. Tefilá. Y la palabra oración habla de una actitud. Ojo, en el entendimiento hebreo,
La oración no es algo que sale de los labios, sino que es una ¿qué? Actitud, es un hecho. Son hechos, son acciones, tefilá. Son acciones en las que se viene delante del eterno Dios con un propósito: clamar delante de Él, ¿sí? Proclamar delante de Él, interceder delante de Él. Es una continua entrega delante del Padre Celestial. Y por eso dice él acá: pero la oración de los rectos, de los justos. El Señor está esperando que la oración sea hecha por ¿quiénes? Por los que andan ¿qué? Rectamente, los que son justos, los que andan de acuerdo a la medida. Ser recto, ser justo, es estar de acuerdo a ¿qué? A la medida. Es estar de acuerdo a lo que se ha establecido, de acuerdo a la palabra. No se trata de que voy a orar por orar y decir una cantidad de palabras y muchas veces sin sentido, sino que eso tiene que ver con nuestros hechos, porque nosotros sencillamente hablamos y actuamos de lo que hay en ¿dónde? En nuestro corazón. Y lo que usted hable es lo mismo que actuará. De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y nuestros hechos serán de acuerdo también a lo que haya en nuestra vida. ¿Qué hay en nosotros? Nuestra oración realmente será productiva y será verdadera cuando nosotros aprendamos a vivir una vida recta, una vida íntegra, una vida que no tiene falta, una vida en la cual nosotros estamos revelando y mostrando continuamente a los hombres el poder de Dios, el amor de Dios, la gloria de Dios por medio de su palabra. Amén. Y esto hay que hacerlo ¿cuánto? Todos los días. Algo continuamente, estar perfectos, estar completos. Por eso la palabra dice que en Yeshua, en Él estamos ¿qué? Completos, perfectos. Cuando venimos a Él, hallamos la perfección. Sigamos. Veamos lo que dice Isaías 1:11. De allí que el Señor le hablara fuertemente a Israel. Y esta palabra también es para nosotros hoy. Isaías 1:11, ¿lo tiene? ¿De qué me sirven sus sacrificios abundantes? Dice Yahweh. ¿De qué me sirven sus sacrificios abundantes? Dice Yahweh. Harto estoy de holocaustos de carnero. Esos holocaustos eran también los que se encendían. De la grasa de ganado engordado, de la sangre de novillos, de corderos y de machos cabríos. Eso no me agrada. Porque Israel había caído sencillamente ¿en qué? En la religiosidad. Llevar animales y animales y animales, y se mataban cientos y miles de animales, se sacrificaban, pero el pueblo no cambiaba. No había un cambio trascendental. Es lo mismo que hoy vivimos aquí. Muchas iglesias llenas y llenas y llenas, y templos atiborrados y llenas, pero no hay cambio trascendental en la vida de las personas. Sencillamente nos acostumbramos a ser religiosos y la gente va y vuelve y se contentan con eso, pero no con transformar su vida, no con vivir una vida plena y verdadera en el Señor, no con entregar su vida a Él. Uno los ve, son los mismos. ¿Qué diferencia hay entre la luz y las tinieblas? Muchas veces no la hay. Parece ser que las mismas luces son tinieblas, y no hay nada peor que una luz hecha tiniebla. Y hoy vemos lo mismo. Y nos volvimos religiosos y venimos y permitimos que el enemigo nos gane a nosotros terreno. Y no actuamos como debidamente debemos actuar. No actuamos como verdaderos hijos de Dios. En los momentos de prueba, en los momentos de adversidad, cuando debe mostrarse realmente lo que somos, cuando vienen las pruebas que nos revelan lo que hay en nuestro corazón, porque para eso eran las pruebas. Como le dijo el Señor a Israel, ¿sí? Te humillé y te probé en el desierto para saber lo que había en tu corazón. ¿Para qué son las pruebas? Para saber lo que hay en el corazón.
Entonces, cuando venga una prueba, aprovéchela para que usted mismo vea que hay en su corazón. Y eso es así. Cuando vienen las pruebas, las adversidades, muchas veces no reflejamos lo que deberíamos de reflejar. No nos comportamos como nos deberíamos comportar. Viene el momento de la prueba, el momento de la tentación, y sencillamente cedemos a ella. No nos paramos firmes, porque no estamos edificados verdaderamente en el Señor, porque nos hemos acostumbrado a ser religiosos, porque nos distraemos continuamente, porque nos ocupamos de cosas que no deberíamos ocuparnos, cuando nosotros deberíamos estar ocupados verdaderamente en vivir y hacer lo que dice la palabra, y mucho más en este tiempo cuando el Señor está a punto de venir, cuando está su venida cerca. Y tantos factores de distracción hoy por hoy en nuestra vida. Y así le había pasado a Israel. Todos esos sacrificios que el Señor había puesto sencillamente como símbolos para que ellos aprendieran algo, se habían convertido en simples rituales. No habían entendido el propósito de los sacrificios. Mataban y mataban y mataban animales, pero no habían comprendido cuál era el propósito de sus sacrificios. Y el Señor les dice: estoy harto de eso. No habían entendido, y el Señor le dice: no me agrada, esto no es lo que yo quiero. Por favor, si van a sacrificar algo, sacrifiquen sus vidas, sacrifiquen sus corazones. Sacrificaban un cordero, pero no querían sacrificar su propia vida, ponerla delante del Señor, entregarla a muerte delante del Señor. Entonces, el verdadero sacrificio y la verdadera ofrenda encendida es la oración. Pero la oración debe ser entendida desde el punto de vista no de una repetición de palabras, como lo dijo el Señor, no como un parloteo ahí, como el Señor dijo: cuando oren, no hagan vanas repeticiones, parloteando como hacen los demás. El Señor vino a transformar el pensamiento de lo que era la oración, que mucha gente piensa que la oración es repetir una cantidad de cosas y hablar una cantidad de cosas, cuando la oración tiene que ver mucho más con un modelo de vida, con un accionar, con un vivir. Tefilá, hechos de vida. Tefilá, la oración, tiene que ver con la actuación. Mi oración se evidencia en la forma en que yo vivo. No estoy diciendo que usted no ore, que eso de pronto se me van al otro extremo, ¿no? Antes no hay que orar. No. La oración es una condición de vida. Quiero que entiendan eso. La oración es una condición de vida, que lo que usted hace en su lugar secreto, como dijo el Señor, cuando oren, vayan ¿a dónde? A su lugar, ¿qué? Secreto. Porque Él decía que los hipócritas aman estar orando ¿dónde? En público, en la plaza. Él dice: porque los hipócritas, los fariseos, aman orar en pies, en público. Pero ustedes, cuando oren, ustedes vayan a su lugar secreto, a su cuarto secreto, cierren allí la puerta. Eso tiene que ver con algo con el Señor, es con Él, mi intimidad con Él. Y esa oración que yo hago en secreto es lo que se va a reflejar en mi vida. Ojo, toda la oración que usted puede hacer pública no es la que se va a reflejar en su vida, sino la que usted hace en secreto, donde dijo el Señor que había que hacerla. El Señor enseñó y Él lo mostró. Cada vez que Él se iba a orar, se apartaba ¿qué? Y estaba ¿qué? Solo. Dice: y se fue solo a orar. A veces aquí nos acusan: esta iglesia no es de oración. ¿Cómo que no? Pues si usted no ora en su casa es otra cosa. Si usted no ora en su cuarto, si usted no ora aparte, si usted no lo hace, es usted. Porque es que nos acostumbramos a la religiosidad. Y no estoy diciendo que sea malo congregarnos y orar, pero es que esa oración no es la que surte el efecto verdadero en nuestra vida. Si nosotros queremos reunirnos a orar, qué bien, bienvenido sea, pero esa oración nunca podrá reemplazar la oración primaria, la que usted debe tener en secreto.
Y hay gente que deja de orar en su casa y deja de orarlo como debe ser ahí. Esa relación con el Señor continua, verdadera, ahí íntima con el Señor, lo deja de hacer por cambiarlo por la oración pública. ¿Por qué es que orar en público es tan rico? ¿Sí o no? Porque lo ven, porque primero hay uno por lo menos que es el que está aquí dirigiendo, y a nosotros allá solamente decimos amén, 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 así, amén, 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 sí Señor, amén, amén, sí, lo que dijo, amén, sí, lo que está diciendo, amén, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, amén, amén, aleluya, gloria a Dios, amén, amén. Y otro acá. En cambio, cuando estamos a solas con el Señor, es Él y yo, y ahí el Señor, ¿qué me vas a decir? Y ante el Señor estamos desnudos y yo no me puedo esconder. A ver, ¿qué hiciste? Yo te vi ahora. Hace 5 minutos te vi. Tu pensamiento, lo que estabas pensando. ¿Qué estabas pensando, Carlos Rabat? ¿Por qué estabas pensando eso? Te vi hace 1 hora. Hace 10 horas conocí lo que hiciste. ¿Te vas a quedar tranquilo sin hacer nada, Carlos Rabat? ¿O vas a pedirme perdón y que te lave y que te limpie? Porque en la oración, en la intimidad con el Señor, es donde podemos reflexionar y entender lo que somos y saber lo que somos, saber quiénes somos, es nuestra identidad. En público todos somos perfectos. Aquí, gracias, sí, aquí hacemos oración, ¿sí o no? Aquí hacemos oración, ¿o no? Y casi siempre antes de empezar el servicio hay una persona que viene a orar acá. Gloria a Dios por los que oran acá. Pero usted nunca va a ver a la persona que dice: Señor, perdóname porque hace 1 hora maldije a mi mamá, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque ayer fui adúltero y le fallé a mi esposa y le fui infiel. Señor, perdóname. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? La oración comunitaria, gloria a Dios. Gloria a Dios por ella. Pero en esa oración comunitaria no tenemos la oportunidad que tenemos en la intimidad. En la intimidad. Y por eso les digo que esa oración se traduce en acción. Porque lo que yo estoy en intimidad diciéndole: Padre, perdóname. O usted puede venir, o usted va a venir aquí a sacarse todos los cueros al sol usted mismo. ¿Sí? Señor, perdóname porque ayer le dije una palabrota a fulano de tal. Señor, perdóname porque ayer robé en mi empresa. ¿Sí? ¿Lo va a hacer? Es allí. Y es allí donde trascendemos, porque es allí donde empezamos a despertar lo que somos, a entender lo que hay en donde, en nuestro corazón. Yo por eso les hago tanto énfasis en la oración secreta, la oración que está allí, porque esa no la puede reemplazar nadie. Porque usted y yo, cuando llegamos a ese momento de oración, estamos delante de Dios desnudos y estamos ante el Creador, Él y yo, Él y usted, delante del Señor, pero con una gloria, con una gracia, contando con un intercesor y con un mediador, que es Yeshua, el Mesías, el que se constituye en abogado para nosotros si hemos pecado. Amén. Amén. Por eso cuando se hace la oración comunitaria: Señor, perdónanos si hemos pecado. ¿Sí? Señor, perdónanos si hemos fallado. Pero es que ese es si hemos, ¿no? En cambio, cuando estamos delante del Señor: perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. He pecado, Padre, contra ti, contra tu dignidad, contra tu santidad. Soy templo tuyo, Señor. Hice esto, hice lo malo, Señor. Hice esto, Señor, perdóname. Ya tenemos la oportunidad de reflexionar para una transformación y un cambio de nuestra vida, para que cuando nos levantemos de allí seamos fortalecidos en el Señor y podamos seguir avanzando en el Señor. Amén. Amén, iglesia. Eso es Sukkot. De eso se trata Sukkot hoy para nosotros. Sí, acá tenemos una representación simbólica y todo esto lo vamos a entender también dentro de 8 días.
y con las cosas que se hacían, los elementos. Podemos entender que el Señor le dice: presentarán ofrenda encendida durante 7 días. Esos 7 días hoy para nosotros significa la perfección, algo completo. El que viene el Señor está completo. Por lo tanto ya no se trata de 7 días. Ahora se trata de algo continuo en lo que estamos presentando ante el Señor. Estamos presentando nuestra ofrenda encendida a Él. Estamos presentando nuestra vida a Él, nuestro ser delante de Él. Amén, iglesia. Por eso dice Isaías 56:7. ¿Lo tiene? Yo haré que sean conducidos a mi santo monte y que se alegren en mi casa de oración. Aleluya. Sus holocaustos y sus sacrificios me serán deleitosos sobre mi altar, porque mi casa será llamada, será conocida como casa de oración. ¿Para quiénes? Una casa de oración, ¿para quiénes? Para todos los goim, los pueblos, los gentiles, todos los pueblos. Míreme acá. Ya entendemos que esta casa que está hablando no está hablando de una casa ¿qué? Física. Sí, en su tiempo era una casa física, era un templo. Y cuando el mismo Señor Yeshua llegó, demandó eso, dijo: mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Pero el mismo Señor había advertido: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra. Vino una profecía de parte de Yeshua en la que se mostraba y se revelaba que Jerusalén iba a ser destruida, incluyendo el templo. Iba a ser destruido. Y al ser totalmente destruido, el Señor iba a levantar una casa no hecha de manos humanas, sino una casa para su gloria. Por tanto, esa casa somos quienes, nosotros hoy, y ya lo vamos a ver. Y esa casa que somos nosotros tiene como propósito ser llamada casa de ¿qué? De oración. Y si me permite, podemos ponerle una palabra diferente allí. Llamémosla casa de oración. ¿Sí la entendieron? Oración. ¿Sí? De orar. Pero llevar a ¿qué? A la acción. Que sea una casa de oración, sea conocida como casa de oración. ¿Para quiénes? Para los pueblos. El propósito de nosotros es interceder por los pueblos, es interceder por el que está perdido. La palabra pueblos allí, goim, que es la palabra que comúnmente se traduce como gentiles. Para los gentiles, para los que no conocen, para los que no tienen la revelación del Señor, para los que andan en oscuridad, que nosotros seamos para ellos, que nuestra vida sea una constante oración. Es decir, que nuestra vida se constituye en un mediador, en un instrumento para mostrar la verdad a muchos. De eso se trata. Sukkot, por tanto, nos está llamando a que nos constituyamos en una casa de ¿qué? De oración. Usted y yo somos la casa, no son estas 4 paredes. Gloria a Dios por este recinto. Gracias a Dios por este lugar. Un lugar amplio, un lugar bueno, un lugar que el Señor nos tiene acá. Y le damos gracias al Señor porque nos podemos congregar en Él, nos podemos reunir en Él. Pero no se trata de esas paredes, se trata de ¿quiénes? De nosotros, de su vida, de mi vida. Somos nosotros la casa de oración, pero muchas veces la hemos convertido en cueva de ladrones. ¿Y sabe por qué cueva de ladrones? Porque nos estamos robando lo que deberíamos dar a otros. Porque un ladrón se roba lo que le pertenece ¿qué? A otro. Y cuando usted y yo fuimos llamados por el Señor, fuimos llamados para hacer casa de oración, una casa de intercesión, es decir, una casa que está al cuidado de aquellos que no han conocido la luz. ¿La estamos haciendo? O al igual que en el tiempo de Yeshua, tendrá que venir Él con un látigo a decirnos cueva de ladrones. Y lamentablemente el Señor le va a tener que decir a muchos que decían ser casa de Dios, iglesia de Dios, les va a tener que decir
ustedes son cueva de ladrones, porque se robaron mi gloria, no la compartieron, no llevaron mi gloria. ¿A dónde? A los pueblos, a las naciones. Nosotros tenemos que llevar la gloria de Dios a los pueblos, a las naciones, a la gente, a los que están allá, a los perdidos, a los que les falta la luz. A ellos tenemos que llevar la gloria de Dios. Ese era el propósito inicial del templo que se construyó, para que todas las naciones conozcan el nombre de Yahweh. Eso fue lo que le dijo el Señor a Salomón cuando construyeron el templo. Se invocará mi nombre para que todas las naciones conozcan mi nombre. Y lo que hicieron fue lo contrario, refundir el nombre del Señor. Y nosotros estamos siendo levantados como casa de Dios para que el nombre de Dios se levante en nosotros y sea conocido en medio de los pueblos. Amén, iglesia. Eso es Sukkot, presentar ofrenda encendida. Hebreos capítulo 3 dice, versículo 4: porque toda casa es hecha por alguno. Alguien tiene que hacer la casa, ¿cierto? Hebreos 3:4: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero el Mesías, como hijo sobre su casa. ¿Sobre cuál casa? ¿Sobre cuál casa el Mesías? ¿Sobre cuál casa? Sobre la iglesia. La iglesia. Pero el Mesías, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Ahora, ¿quiénes somos esa casa? ¿Quién es? ¿Quién es la casa ahora? Nosotros. Diga, yo soy la casa. Yo soy la casa. Y esa casa debe ser conocida como casa de ¿qué? ¿Casa de qué? De tefilá, oración. ¿Sí? Tefilá, la oración que se evidencia por los hechos, por las acciones. Tefilá, esa oración que se ve reflejada en nuestra vida, la cual somos nosotros. Ojo, pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros si retenemos firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos casa de Dios, pero si ¿qué? Si retenemos ¿qué? Firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto no es de momento. Esto no es por unos días, por unos años. Esto es ¿hasta cuándo? Hasta el fin, hasta llegar a la meta. Y uno no llega al fin hasta que no llega al fin. Uy, esas palabras son tan sabias. Y uno no termina hasta que termina. Oh, estoy inspirado hoy. Como dijo un sabio del fútbol, esto no se acaba hasta que se acabe. Estas frases son las que marcan la vida de uno. Sí. Pero así es. Si retenemos firmes, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Esto no se trata de unos días. Sí, claro, históricamente, en la comprensión histórica de Sukkot, Israel antes del Mesías debía celebrar Sukkot durante ¿cuánto? 7 días. Y durante esos 7 días, ¿qué debían hacer? Vivir en enramadas. De hecho, si usted tiene la oportunidad de ir a la casa de algunos judíos practicantes del judaísmo, usted va a ver que en la mayoría, en sus casas, en sus patios, en los terrados, tienen hecha una chocita y los va a encontrar allá metidos 7 días. Porque es que el Señor dijo que nos metiéramos acá 7 días. Muy bien, está bien, dejémoslos. Pero nosotros tenemos una comprensión mayor, que es la comprensión de Yeshua. Que no se trata de construir una suká y por 7 días estar allí porque el Señor así lo ordenó. Se trata de entender el propósito profético. ¿Qué es lo que el Señor quería enseñarnos a través de eso? Ahora a través del Mesías.
que es algo continuo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No es por unos cuantos días, es una constante en nosotros. Debe ser constante, permanente en nosotros hasta el fin. Hasta el fin, ¿sí? Hasta el fin. Permanecer, ¿qué? Firmes, rectos, inamovibles, que nada nos mueva, ningún problema, ninguna adversidad, nada puede ser tan fuerte que lo mueva a usted de la esperanza que hay en Yeshua. Nada puede ser tan fuerte. Nada puede ser tan grande. Miren, no existe problema en el mundo para el verdadero creyente que sea tan fuerte que lo pueda mover de su esperanza de gloria, que es Yeshua. Si usted lo mueven, es porque no estuvo nunca en la roca. Porque el que está en la roca, aunque vengan los vientos, aunque vengan las tempestades, aunque vengan los huracanes, venga lo que venga, no caerá. Lo dice la palabra, ¿sí o no? ¿Quiénes caerán? El que está en ¿dónde? En la arena. Para que permanezcan, ¿qué? Firmes. ¿Cómo hay que permanecer? Firmes significa inamovibles. Eso depende de con qué haya construido usted su sucá. Pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Que empiecen los vientos, a ver si su sucá cae. ¿Cómo está construida? Amén. De eso se trata. Ahora, Apocalipsis mismo nos revela esto que les estoy hablando de la oración. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Apocalipsis 5, 8. ¿Lo tiene? Dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué? De incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. Miren, no cualquier oración. La oración específicamente ¿de quién? De los santos, porque muchos pueden orar y orando se van a ir para el infierno. Sí. Orando, sí, orando van a llegar allá. Porque es que no es la oración de cualquiera, es la oración de ¿quién? De los santos. Como decía ahorita la palabra, de los rectos, de los justos. Es decir que usted y yo tenemos que tener cuidado de cómo está nuestra vida, porque no basta con orar, basta con mirar cómo está nuestra vida para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Mi oración va a encontrar estorbo si mi vida no está santa. Y la palabra nos está diciendo que el pueblo de Dios es un pueblo ¿qué? Santo, apartado para Él. Un pueblo que se dedica a Él, que se aparta del pecado. Y la santidad es lo que nos lleva al perfeccionamiento, al estar completos. Porque la palabra santo como tal significa estar apartado. Y la palabra santo como tal indica una acción de separarse de para acercarse a. Entonces yo me separo del pecado, el pecado está allá. Cada día yo doy un paso más de santidad. Un paso que me separé más del pecado, un paso que me acerca más al santo, santo, santo por los siglos de los siglos. Allá, esa es mi meta, llegar al que es santo, santo, santo. Es nuestro Dios, amén. Allá, mañana di otro paso de santidad. Me alejé del pecado para acercarme al santo, 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 al que es completamente santo. Luego di otro paso de santidad. Me alejé del pecado, me acerco más. Y mientras más me acerco, mayor perfeccionamiento. Me voy perfeccionando. Y se va construyendo en mí al Mesías, hasta llegar a la estatura de la plenitud de un varón que perfecto como el Mesías. Otro paso,
Me alejé más del pecado, me acerco a Yahweh, me acerco a Yeshua, su Hijo. Otro paso, me alejo más, me acerco más a Yeshua, me alejo más del pecado, me estoy perfeccionando más. Se va formando el Mesías en mí. Pero cuando yo no entiendo esto, entonces empiezo a volver atrás. Por eso dice Hebreos en capítulo 10, finalizando el capítulo, dice: nosotros no somos de los que retrocedemos. Dígalo conmigo: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para salvación. Pero el problema es que si nos descuidamos todos los días, eso es un trabajo de todos los días. Por eso les digo, no son 7 días. Los 7 días son una referencia simbólica de lo que es el 7, perfección. Ya para nosotros no se trata de 7 días. Listo, 7 días, cierre, vámonos. Ya 7 días pasaron. No. Todo esto son simbolismos. Esto lo hicimos por un simbolismo. Pero es que ahorita hay que construir una verdadera suká. Que no se trata de tomar y hacer lo que hicimos aquí. Simplemente se trata de construir la suká de nosotros. Que lo vamos a ver dentro de 8 días. ¿Cómo es que se construye? Amén. Amén, iglesia. De eso se trata. Entonces doy un paso más, me acerco más a la fuente de santidad, me alejo más de la fuente del pecado, de la muerte. Me acerco más a la vida, me alejo de la muerte. Me voy perfeccionando, pero es algo que tengo que hacer, ¿qué? Todos los días. Pero si nos descuidamos, empezamos ¿a qué? A retroceder. Y un paso que usted retroceda, está perdiendo. Es tiempo que está perdiendo usted. Retrocede, se vuelve más hacia el pecado, se aleja más de la fuente. Por eso es algo, Sukkot es algo que debemos vivir todos los días mientras estemos en este desierto. Por eso el Señor les dijo a ellos, les dijo: harán Sukkot, enramadas, tiendas, tabernáculos, para que recuerden que en Sukkot habitaron sus padres cuando estaban en el desierto. Y proféticamente, espiritualmente, nosotros en este momento nos encontramos ¿en dónde? En el desierto. ¿Salimos de dónde? De Egipto. Y estamos en el desierto. Y habitamos en este Sukkot, en esta Suká, que es provisional, para que no nos acostumbremos a ella. Porque el Señor tiene una Suká, que vamos a ver dentro de 8 días, que es la que es la morada eterna. Esta Suká es momentánea, no se acostumbre a ella. Cuando usted se acostumbra, entonces usted empieza a retroceder. Pero como yo sé que esta suká es momentánea, entonces me quiero acercar más a la verdadera suká. Las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4. Vino otro ángel y se paró en el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Mire, todo eso que se hace acá es símbolo de lo que hay que allá. El verdadero incienso son nuestras oraciones, que tienen que ver con nuestra manera de actuar. Y son puestas nuestras oraciones, es decir, nuestros hechos mismos son puestos, son llevados allí. ¿A un qué? Altar. ¿A dónde se han llevado nuestros hechos? ¿A un qué? Altar, que está delante del trono de Dios. ¿Delante de quién? Del trono de Dios. Es decir, ¿dónde son puestas nuestras oraciones? ¿Dónde es puesta nuestra propia vida? Porque nuestra oración se constituye en nuestra propia vida. Escúcheme bien, la oración se constituye en su vida. Por eso el Señor insistía tanto en la cuestión de orar. Pero Él lo dijo, no de parlotear, de estar repitiendo y decir una cantidad de cosas. Señor, bendíceme, bendice, mándame el carro que quiero, la finca que quiero, lo decreto, lo declaro, lo profetizo, ahora mismo está hecho y ya. No, sino de esa constante vida en nosotros, de vivir para Él, su voluntad, de hacer para Él.
Eso es depositado ¿dónde? En un altar que está ¿dónde? ¿Dónde está ese altar? Delante del trono mismo de Dios. Ahí está. Por eso se requiere santidad. Por eso es de los santos. Por eso dice acá, ¿sí? Las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso. Mire, porque es ofrenda ¿qué? Encendida. El humo del incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué es el incienso? ¿Qué es la ofrenda encendida? Las oraciones de los santos. Nuestra misma vida delante del Señor. Porque cuando yo llego delante de Él en oración, yo estoy poniendo mi vida delante de Él. Cada vez que usted se postra delante de Dios en oración, cada vez que usted viene a Él, como dijo Él, allí en ese lugar secreto, delante del Padre, usted está llevando su vida, su propia vida al altar. Y ahí es puesta su vida delante del trono de Dios. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes que todos los días nuestra vida está siendo puesta delante del trono de Dios? ¿De verdad estamos actuando coherentemente con lo que es la realidad? ¿Estamos entendiendo esto? ¿O simplemente se nos olvida y nos distraemos y vamos de aquí para allá, de allá para acá, como sin sentido? Delante del trono de Dios. ¿Usted sabe qué significa estar delante del trono de Él? Estar siendo pesados por Él, examinados por Él, juzgados por Él. Por eso Él lo conoce todo de nosotros. Ante Él no hay ninguno de nosotros se puede esconder. Yo acá puedo venir de manera hipócrita. Y ustedes pueden, ay no, el pastor Carlos Rodas, mire eso. No, este hombre parece un ángel, Dios mío, le falta. No. Algunos dirán, sí, un ángel pero caído. Yo puedo engañarlos a ustedes, de verdad. Y si yo quiero, yo los engaño. Y yo les puedo hacer creer el cuento a ustedes que yo soy el hombre más recto de este mundo. Pero a mí no me interesa vender esa imagen. A mí lo que me interesa es saber cómo me está viendo el eterno Dios a mí. Todos los días mi vida es puesta delante de su trono. Todos los días. Yo no puedo engañarle a Él. Así que por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12. Romanos 12 dice: así que, hermanos, les exhorto por la gran misericordia de Dios a que presenten sus cuerpos como sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Es ese servicio que usted presenta con la razón. Presente su cuerpo, su vida, como un sacrificio ¿qué? Vivo, en santidad, que sea agradable, que cuando suba su olor delante del Señor. Por ejemplo, cuando usted pone a la parrilla una carne que está bien madura, una carne bien madurada, que está en su punto, eso lo mata a uno. Uno empieza, ay Señor, uy, ¿sí? ¿No le ha pasado eso? Sí, eso empieza a crujirle el estómago a uno, se le hace agua a la boca. Uy, no, ese olor me va a matar. No, tráigame ya un pedazo de esos. Pero ponga usted a la parrilla una carne rancia. No, sí, ponga una carne rancia. Yo no sé si usted alguna vez ha olido la carne rancia, ¿sí? La pone a la parrilla, eso da ganas de vomitar. Literalmente, sí, ahí sí ya el estómago no le pide. Antes lo quiere sacar, antes quiere vomitar. No le haga ese agua a la boca. ¿Sí o no? Cuando usted pone algo en la parrilla, el olor empieza.
a salir. Y dependiendo de cómo esté, ese será el olor que llegue ante el eterno Dios. Y el apóstol dice que sean olor ¿qué? Agradable. Que sea olor agradable. Y dice el versículo 2, no se adapten, no se formen. Mire, la palabra que aparece ahí es tomar forma de. Tomar forma de. No tomen la forma de este mundo. No tomen la forma de este mundo, porque este mundo los quiere a ustedes moldear. Tal como es el mundo, los quiere moldear. Y si usted deja, lo va a moldear. Si dejamos que el mundo nos moldee, el mundo nos moldea. Y terminamos siendo igual al mundo. No se adapten, no permitan que el mundo les dé forma, que el mundo los moldee. Mi forma no me la da el mundo, sino que sean transformados, sino que sean formados. Tomen la forma por medio de la renovación de la mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable, lo perfecto. La voluntad de Dios es ¿qué? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Esa es la voluntad de Dios. Si hay algo en lo que usted debe pensar y debe vivir, es en eso, en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto. Esa es la voluntad de Dios. Que usted y yo vivamos ¿en qué? En lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Eso es un verdadero sacrificio delante del eterno Dios. Cuando yo presento mi vida delante de Él, viviendo conforme a lo bueno, conforme a lo recto, conforme a lo agradable delante de Dios. Cuando yo vivo de esa manera, me constituyo en un sacrificio vivo y agradable, porque hago eso, hago lo que es bueno. Porque la voluntad de Dios es que nosotros vivamos haciendo ¿qué? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y así podemos saber, podemos comprobar cuál es su voluntad. Mucha gente es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues preséntese como un sacrificio vivo. Porque cuando usted se presenta como un sacrificio vivo, cuando nosotros nos presentamos como sacrificios verdaderos delante del Señor, vamos a empezar a comprender cuál es la voluntad de Dios. Vamos a empezar a entender qué es lo bueno, qué es lo agradable, qué es lo perfecto, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él tiene para mi vida. Pero porque me he presentado delante de Dios. Ahora, para uno presentarse como un sacrificio vivo, tiene que estar dispuesto a morir. Parece contradictorio, sacrificio vivo, pero hay que estar dispuesto a morir. Porque lo que se llevaba al sacrificio era un animal en la antigüedad, el cual tenía que ser ¿qué? Sacrificado. Tenía que morir el animal. Y si yo voy a presentar mi vida ante el altar del Señor, pues debo morir a mí, morir a lo terrenal, morir a la carne. De ahí que el mismo apóstol diga, Colosenses capítulo 3 versículo 5: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. ¿Cómo hay que considerar la parte carnal de nosotros? ¿Cómo qué? Como muerta. ¿Cómo qué? Muerta. Consideren su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia. Es decir, al pecado. Ustedes tienen que morir, yo tengo que morir. Cada vez que venimos delante del Señor, a su presencia estamos muriendo. Cuando yo vengo a la presencia del Señor, cuando yo me someto ante Él, cuando yo vengo en oración, cuando voy a dar a Él ofrenda encendida, sacrificio encendido que va a llegar delante de Él, y vengo delante de Él, es porque estoy dispuesto a morir. Cada vez que usted vaya a la oración, debe ir dispuesto a morir, a sacrificar su vida, a decirle: sí, Señor, renuncio a mí mismo. Renuncio a lo que soy, a mi ego, a mi altivez, a mi yo.
renuncio a mis placeres, renuncio a eso. Sí, Señor, soy pecador, ten piedad de mí, Padre, pero levántame en el nombre de tu Hijo. Me levanto para no seguir pecando contra ti, para vivir una vida santa. Y cuando usted se levanta, eso que usted ha hablado con su Padre, eso que usted ha confesado, es lo que tiene que empezar a vivir. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Así es la única manera que estaremos preparados para cuando el Señor venga. Él va a venir por una iglesia que ha estado en el trono de Dios, que llega al trono de Dios, que su incienso ha llegado ante Él. Cuando Él venga, Él va a buscar a aquellos que han llenado su trono con su incienso. ¿Qué pasa? Estamos hoy, es fiesta. Dicen, el pastor nos invita a unas fiestas. Dios mío santo. Romanos 6:13. Ya vamos concluyendo. Romanos 6:13. Dice: tampoco presenten sus miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado. Preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Mire lo que dice el apóstol. ¿Sí? Hay Romanos 6:13. ¿No leí? ¿Si lo tienen o no lo tienen? Nosotros tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A presentarnos. En Sucot tenía todo el pueblo que presentarse delante del Señor. Venir ante Él, presentarse es exhibirse, ponerse delante de. Eso es presentarse. Venir ante Él, presentarse delante de Él. Y dice Él acá: tampoco presenten sus miembros como instrumento de iniquidad para el pecado. Preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo nos tenemos que presentar? ¿Cómo? Como vivos de entre los muertos. Ojo con eso. Como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Así el pecado no se enseñoreará de ustedes y no estarán bajo la ley. Es decir, no estarán ¿qué? Señalados por la ley como culpables. Estar bajo la ley es estar ¿qué? Señalados. Si yo presento mi vida delante del Señor como un sacrificio vivo, la estoy presentando verdaderamente delante de Él. Mi incienso está llegando, mi ofrenda encendida de Sucot, de esta Sucá está llegando incienso a Dios, y me estoy presentando continuamente delante de Él como un instrumento de justicia, como un instrumento de virtud, como un instrumento de bendición. Me estoy presentando delante de Él. Entonces no estaré señalado ni condenado. Por eso no hay condenación para los que están en el Mesías. Amén. No hay condenación. No hay condenación. No estaremos bajo la ley, no estaremos señalados por la ley, sino que estaremos bajo la protección ¿de qué? De la gracia. Y los que están en la gracia son los que no están señalados por la ley. Y el que está señalado por la ley, ¿por qué está señalado? Porque la ha quebrantado. Porque la ley solo señala al que la ha violado. La ley no va a señalar o va a inculpar. Señalar es inculpar. No va a inculpar a uno que no la haya violado. Amén, iglesia. Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente por medio de Él es Yeshua, nuestro Señor, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que declara su nombre. Entonces, en Yeshua, ¿qué es el sacrificio? ¿Qué es el presentar sacrificio? ¿Qué es el entregar nuestra vida en sacrificio? ¿Qué es? ¿Es el qué? El fruto. Pero esto del fruto lo vamos a ver dentro de 8 días, porque el Señor dice, en Sucot dice, y traerán fruto de árbol frondoso. Y vamos a entender que es el fruto de árbol frondoso. Así es que se prepara una azúcar. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, tranquilos, si el Señor lo permite, eso sí. Si nos da la vida, si nos da la salud, si nos lo permite.
Por eso quiero terminar ya con estos últimos textos. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Dice: ustedes, como piedras vivas. Le está hablando aquí en la iglesia. Ustedes. Tome esa palabra para usted. Diga, esto es para mí. Dígalo ahí, para mí, apropiese. No diga usted, no, para mí. Ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua Mesías. Por tanto, mis amados, hoy nosotros tenemos la responsabilidad como sacerdocio. El sacerdocio lo tenemos hoy nosotros. Y a los sacerdotes les fue entregada como herencia y posesión ¿qué? Las ofrendas encendidas. Quiere decir que es a nosotros que se nos ha entregado también esa posesión, esa herencia, la cual administramos por medio de ¿quién? De Yeshua. Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios. Que hoy sea el tiempo para que nosotros nos presentemos aceptables delante de Dios. Por eso Sukkot hacía énfasis en eso. Durante 7 días presentarán sacrificios de ofrendas encendidas. En Sukkot celebrarán Sukkot y lo celebrarán presentando sacrificios de ofrenda encendida. Sacrificio de ofrenda encendida. ¿Cómo vamos a celebrar Sukkot? ¿Presentando qué? Nuestros sacrificios de ofrenda encendida. Ya entendimos qué es eso. Ya entendimos qué es esto. Que los 7 días no son 7 días meramente de una semana ya. Que es una constancia en nosotros. Que al tener nosotros el sacerdocio, somos nosotros herederos de las ofrendas encendidas. Y que las ofrendas encendidas tienen que ver con nuestra oración, con ese accionar de nuestra vida, esa forma vivencial de la forma en que nos presentamos delante de Dios, y que nuestra vida continuamente es llevada ¿a dónde? ¿A dónde? Al trono de Dios, delante del trono de Dios. ¿Dónde está su vida? Delante del trono de Dios. No se le olvide eso. Delante del trono de Dios. Y por eso dice él, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Preséntense, presenten estos sacrificios, ¿sí? Que son frutos, como decía el apóstol, como dice el escritor de la carta de los Hebreos, que son frutos del labio que declara su nombre. Y declarar su nombre es vivir conforme a su voluntad. Nadie puede declarar su nombre verdaderamente si no vive conforme a su voluntad. Declarar no es decirlo, porque cualquiera puede decir Yahweh, cualquiera puede decir Yeshua. No, se habla de una declaración que es una cuestión de vida continua en nosotros, continua en nosotros. De ahí que el salmista David, con este termino, Salmo 51:10, acá terminamos. Salmo 51:10 dice, Salmos 51:10, vamos a rememorar sencillamente lo que decía David. Dijo David: oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Mi lengua cantará con gozo tu justicia.
Oh Adonai, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo te pueda dar. Y si doy holocausto, no lo aceptarás. El sacrificio grato a Dios es el espíritu quebrantado. ¿Qué es lo que el Señor espera? Entonces, ¿qué es el sacrificio? ¿Qué es la ofrenda sacrificial de encendida? Es el espíritu quebrantado. Es decir, que la oración es un acto ¿de qué? De quebrantamiento. ¿La oración es qué? ¿Un acto de qué? De quebrantamiento. Cada vez que usted va a la oración, ¿va a qué? A quebrantarse. ¿O no lo hacía así Yeshua? Cuando llegó el día de su muerte, fue a orar. Dice que se apartó a un lugar solo. ¿A qué? A orar. ¿Y qué dijo? Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad. Eso se llama quebrantamiento. Cuando no se hace ¿qué? Mi voluntad, sino la de ¿quién? La del Padre. Porque la oración tiene un propósito. Le voy a decir, el propósito de la oración es la búsqueda incesante de la voluntad de Dios, no de su voluntad ni de la mía. ¿Cuál es el propósito de la oración? La búsqueda continua ¿de qué? De la voluntad de Dios. Por tanto, cuando usted va a la oración, tiene que ir con una mentalidad de quebrantamiento, de buscar la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Él, no la suya. Así usted quiera una cosa, pero que no se haga su voluntad, sino la de Él. Por eso no se trata de decláralo, profetízalo, está hecho. Se trata es de quebrántate, humíllate delante del Señor, porque Él exaltará al que se humilla. Amén. Amén, iglesia. Eso es oración. Oración es quebrantamiento del alma. Oración es búsqueda de la voluntad de Dios. Eso es oración. Y eso es lo que el Señor quiere. Ofrenda encendida. Sukkot. Me presentarán en Sukkot ofrenda encendida. Y nosotros ahora vivimos ¿en qué? En Sukkah, lo dice la Biblia. ¿Usted sabía que usted vive en una Sukkah? Eso lo dice la Biblia. Se lo voy a mostrar dentro de 8 días. Y como usted vive en una Sukkah, mientras usted vive en una Sukkah, tiene que presentar ofrenda encendida. Y la ofrenda encendida es la oración. Y la oración es quebrantamiento y búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Qué es la oración? Quebrantamiento y búsqueda de la voluntad de Dios. No es el medio por el cual yo le tuerzo a Dios el brazo. Algunos dicen, uy, yo voy a orar para que el Señor me dé lo que necesito. Mire lo malo que estamos. Voy a orar para que el Señor me responda y me dé lo que le estoy pidiendo. Concepto errado y falso de lo que es oración. La oración es ¿qué? Quebrantamiento y búsqueda de ¿qué? De la voluntad de Dios. Y por eso decía allí el sacrificio, dice David, ¿dónde estamos ahí para terminar? Versículo 17, el sacrificio que agrada a Dios, el sacrificio agradable, el agradable, el que llega allá, ese olor grato cuando se enciende. El olor grato, el sacrificio agradable a Dios es el espíritu quebrantado. Al corazón que se contrita, al corazón que es contrito, al corazón que está humillado, a ese no despreciarás tú. Al corazón contrito, al corazón humillado, no despreciarás tú, Elohim. ¿Cómo tenemos que llegar en la oración? ¿Con un corazón qué? Humillado, quebrantado. ¿Cómo llegar a la oración? Humillado, quebrantado. Ojo con eso, porque hoy se está dando una enseñanza antibíblica. Decrétalo, profetízalo, hecho está. A la oración llegamos con corazón quebrantado
humillado. Humillado. Dice acá, haz bien con tu benevolenciación, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocaustos y ofrendas enteramente quemadas. ¿Sí? Las ofrendas encendidas. Las ofrendas encendidas. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. El propósito en la antigüedad de los sacrificios animales no eran los animales, era que entendieran esto que había entendido David, ¿sí? El sacrificio de justicia. Y cuando ellos verdaderamente se humillaran delante de Dios, Dios mismo iba a ver con buenos ojos aquellos sacrificios. Hoy nosotros presentamos nuestro sacrificio delante del Padre, humillándonos delante de Él. Presenten ofrenda encendida en Sucot. Presenten ofrenda encendida en Sucot. ¿Le estamos presentando? Todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Nos vamos a cansar de hacerlo? El que se canse pierde. Por eso dice la palabra, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Quién será salvo? El que va hasta el fin. Hasta el fin. No es tiempo, mis amados, para perder. No estamos para retroceder. Hasta el fin. Eso es Sucot. Ya no se trata de construir una sucá y meternos por 7 días allí en ella. Y gloria a Dios porque Él hizo habitar en Sucot a los israelitas. Ahora se trata de entender que este símbolo era una representación de cada uno de nosotros. Y que mientras vivimos en esta sucá, en este desierto, tenemos que presentar ofrenda encendida al Señor. Y a medida que lo haremos, el Señor mismo nos llevará a su propia sucá, como dice la Escritura. Y yo quiero estar en esa sucá, porque dice la palabra que en el día del mal el Señor me guardará en su sucá. El día del mal el Señor me guardará en su sucá. Yo quiero dejar esta sucá algún día para poder habitar en la sucá gloriosa que Él tiene. Pero antes de poder llegar allá, tendré que haber entregado primeramente mi vida en sacrificio vivo. Tendré que haber entregado mi vida como un sacrificio de ofrenda encendida. Coloquémonos de pies, por favor, en esta mañana.